Buenos días. ¿Cómo están todos esta mañana? Un grupo pequeño, pero gracias, muchas gracias por venir, por estar con nosotros, por compartir este espacio. Tenemos problemas técnicos, tuvimos problemas técnicos esta mañana, pero creo que se superaron gracias a los músicos y a los ingenieros de sonido que nos ayudaron a que esta mañana pudiésemos cantar de una manera especial. Se aproxima una fecha muy especial para Conviva Norte y tiene que ver con la reunión de constitución como iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener una personería jurídica como iglesia que nos va a ayudar a ejercer la obra que Dios nos ha encomendado al mismo tiempo que honramos las leyes colombianas. Es decir, como iglesia vamos a ser legales delante del Estado. Y eso es muy especial. A propósito, ¿cuántos de ustedes ya se apuntaron para leer los estatutos? Levánteme la mano. Muy bien, chévere. Ok, los que no hayan tomado esta decisión todavía, háganoslo saber para colocarlos en la lista y hacerles llegar los estatutos una vez tengamos definidos todos los detalles, ¿ok? ¿Por qué? Porque queremos estar en la misma página, todos. Así que en vísperas de ese acontecimiento, nosotros hemos iniciado esta serie que la hemos titulado Mantente Positivo. ¿Cuántos de ustedes se consideran positivos? Dicen, trato, por lo menos lucho de mantener una buena actitud independiente de cómo esté mi entorno, ¿sí? Ok, nos gustan las personas positivas, ¿cierto? Nos gusta ese tipo de personas que ve más allá de los problemas y de los inconvenientes, no como un falso contentamiento, sino como una buena actitud que procede de confiar en que Dios tiene todo bajo control. Ese es el verdadero positivismo, ¿ok? Así que vale la pena que recordemos esta mañana cuáles fueron los dos principios que el pastor Scott enfocó el domingo pasado. ¿Ustedes lo recuerdan? Hablamos de que los miembros positivos son diligentes en vez de ociosos. Perfecto, muy bien. Y el segundo punto tenía que ver con que los miembros positivos son hinchas contagiosos antes que detractores. Esta mañana hablábamos en la reunión de enfoque del partido de Chile anoche contra México. Pobres mexicanos, les dieron muy duro, pero creo que lo más difícil es cuando toda su gente se vuelve en contra de su propio equipo. Creo que es muy difícil estar uno en el ruedo y sentir que su pueblo ya no lo apoya igual, porque no llenó las expectativas de un partido. Pero no queremos ese tipo de hinchas en nuestras iglesias, no en Conviva Norte. En Conviva Norte queremos hinchas contagiosos, que inviten a otros a ser parte del equipo. Así que hoy vamos a continuar y quiero invitarles a que a través de las escrituras esta mañana nosotros podamos definir dos valores más. Pero antes que eso, no hay necesidad de apagar la luz, quiero que presten atención al siguiente. De la que sabe a limón. Sí. Me dijo que la quería de a peso. De a peso. Clarito te dije que de a peso. En este vaso es donde se sirven las de a peso. ¿Ah, sí? Entonces, sírveme uno de 50 centavos. ¡Qué bonito! Digo, ¿en estos vasitos sirves los de 50 centavos? Sí. ¿Y entonces en este vaso? Los de 2 pesos. ¿No me habías dicho que había de a 2 pesos? No, pero es que cuando vienen clientes que les ve uno cara de que no tienen ni en qué caerse muerto, pues ¿para qué? Mira, chavito, por si no lo sabes, yo tengo dinero suficiente para pagarte hasta la risa. Esa voz me agrada.
Estoy vigilando el negocio. Pero te estás bebiendo la mercancía. Bueno, chavo, es mi comisión por haberte aconsejado que pusieras el negocio. Ay, sí, ya por eso vas a poder No tomarte justo, todo. chavo. Mira, si tú te hubieras gastado aquellos 2 pesos que tenías en la torta de jamón, no te la habrías comido, ya no tendrías nada. Y sin en cambio, ahora tienes un gran negocio, todo gracias a mi consejo. Pues ni tan buen negocio, fíjate, porque en todo el tiempo apenas he podido vender. Pero qué bonito negocio pusiste. Nomás. Oye, ¿me regalas una agüita de Jamaica? No son para regalar, son para vender. A peso cada una. Yo te la dejo en 90 centavos. Eso me gusta. Yo te la dejo en 80 centavos. ¿Eso está mejor? No, yo te la dejo en 70, En 60. en 50. En 40. En 30. En 20. Te has regado. Gracias, hijo. Si tú te dedicas al comercio, no te identifiques con Kiko, ¿sí? Ese tipo de competencia no hace bien. Pero quiero que pensemos un poco en la chilindrina, ¿sí? Ustedes son, cuando van a comprar algo, ¿ustedes son de los que compran lo primero que se les ofrece o lo primero que ven? ¿O son de los que cuando el precio no cuadra prefieren darse en una vueltica? ¿Ustedes son de los que dan la vueltica? Ok. La verdad es que dice por ahí que colombiano que se respete pide rebaja. ¿Ustedes han pedido rebaja alguna vez? ¿Sí? ¿Han recateado precios? Eso es muy nuestro, ¿sí? Y está bien. Nosotros decimos cosas como, ¿y a cómo me lo deja para volver? Y si le llevo varios, ¿a cómo sale al por mayor? Y para clientes, o simplemente a veces decimos, si usted me va a dejar sin para el bus, y hacemos todo lo posible con tal de sacar lo mejor al más bajo precio. Eso es normal, queremos llevarnos lo mejor al más bajo precio. En alguna ocasión fui a comprar algo y después de que pedí mucha rebaja, salí de ese local con un remordimiento, con un cargo de conciencia, porque creía que ese señor me había vendido muy barato. Y entonces el pensamiento era, pobre señor, tuvo que perder para poder venderme algo a mí. El punto es que no sé si ustedes lo hacen también, pero luego vi el mismo producto en otra tienda y cometí el error de preguntar, y digo error porque era más económico todavía. Así que casi me devuelvo. Pero nosotros hacemos ese tipo de cosas. Pero, ¿saben? En medio de que queremos pagar muy bajo por todo, eso tiene otra cara, y la otra cara de la moneda también es muy nuestra, y creo que nosotros hacemos honor a eso. Nosotros decimos, si tenemos un refrán que creo que le hacemos honor, y es, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. ¿A qué alude eso? Eso alude al hecho de que si nosotros pagamos muy bajo por algo, no vamos a cuidarlo igual que si pagamos caro. Esa es una realidad. Nosotros se nos daña algo y si fue económico, pues bueno, hay que comprar lo otro. Es más, compramos cosas conscientes de que se van a dañar pronto, pero si se dañan, no nos importa, igual que si pagamos mucho dinero por algo. En alguna ocasión, cuando aún vivía en Ibagué, empezamos a notar que un vecino lavaba su carro casi todos los días. Y en serio, pasaba horas lavando su carro y con manguera. Ahora creo que incluso tiene multa. Pero estoy hablando de unos 10 años o más atrás. El punto era que ese señor lo hacía casi todos los días. Y empezamos a notar con unos vecinos, empezamos a considerar que era posible
que esa persona tuviese una conexión fraudulenta, porque gastaba demasiada agua. El punto es que nosotros nunca nos atrevimos a preguntar o siquiera a investigar o a denunciar, pues no estábamos seguros, pero sí teníamos la inquietud ahí. Un día, por alguna razón, llegó el mensaje de que cuando hay conexiones fraudulentas, las compañías que suministran el servicio, sea de luz o sea de agua o sea de gas, las compañías no pierden por ese fraude. Porque finalmente lo que las compañías hacen es manejar un promedio por sector y eso que ellos no les representa entrada, simplemente lo que hacen es cargarlo a otras facturas. O sea, ellos simplemente toman el promedio y lo sacan, ellos nunca van a perder. ¿Qué significa eso? Que si ustedes tienen un vecino como el que teníamos nosotros, pagando poco por más, significa que ustedes están pagando lo que él está derrochando. ¿Saben qué es lo que me parece curioso? Si alguien denunció o no, no estoy muy seguro. Pero lo cierto es que después pudimos comprobar con el tiempo que esa persona sí tenía una conexión pirata. Y por eso gastaba tanta agua sin ningún problema. Pero lo más triste de eso es que nosotros nos alertamos y prestamos atención en el momento en que consideramos que eso nos estaba costando también a nosotros. ¿Por qué menciono esto? Porque eso refleja un principio espiritual. Alguien puede estar pagando a un alto precio o pudo haber pagado a un alto precio lo que usted y yo estamos derrochando. Alguien puede estar pagando caro lo que simplemente a nosotros no nos puede llegar a importar. El apóstol Pablo escribió en la carta de los Romanos, capítulo 3, versículos 23 y 24, escribió lo siguiente. Dice, pues todos han pecado. ¿Y qué ocasiona ese pecado? Separación de Dios. Todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Esto significa que nadie, ningún ser humano, puede acceder a la gloria de Dios por sus propios méritos de perfección y moralidad. Todos estamos separados de Dios. Somos indignos de estar, no somos dignos de estar delante de su presencia. Y si esto es verdad, entonces significa que necesitamos otro camino o un camino diferente al esfuerzo humano si es que queremos llegar delante de Dios. Pero el versículo 24 dice lo siguiente: pero por su gracia son justificados. ¿De qué manera? Gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Más adelante, en el capítulo 5, versículos 20 y 21, Pablo escribe lo siguiente, haciendo alusión a este mismo evento. Pablo dice, la ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir todo esto? En esencia, el mensaje del apóstol Pablo aquí es, la ley reveló nuestro pecado. Cuando Dios colocó sus mandamientos, el hombre se sintió pecador. O sea, si no hay una regla moral diferente a la nuestra que nos muestre qué es lo correcto y lo incorrecto, es posible que usted y yo vamos a actuar sin ninguna dirección, no sintiéndonos culpables por algo. Pero cuando Dios coloca los mandamientos, el hombre se mira en esa regla y dice, soy pecador. El problema con la ley es que fue puesta no para que el hombre llegara a cumplirla, porque es imposible para el hombre cumplir absolutamente todos los mandamientos sin quebrantar uno de ellos. Aun cuando cumpliera la mayoría, Santiago dice que si solo se rompe uno, somos culpables por romper
toda la ley. Así que eso no solamente reflejaba el pecado del hombre, sino también su incapacidad de remediar su pecado delante de Dios. Cuando el hombre miraba esa vara, ese estándar tan alto, y decía es imposible que lo pueda cumplir, entonces nacía en su corazón la necesidad de alguien que lo hiciera por él. Ese era el plan de Dios con la ley. Así que cuando la ley mostró ese pecado, lo que dice Pablo es que así como abundó ese pecado, la gracia de Dios sobreabundó. Y sobreabundó de tal manera que cada uno de esos pecados fueron cubiertos por la gracia de Dios. Gracia es un regalo no merecido. Usted y yo no tuvimos que hacer absolutamente nada, y tampoco podemos hacer absolutamente nada que nos haga merecedores de la gracia de Dios. Pero Jesús murió en nuestro lugar. Y de repente, cuando estábamos condenados, en el momento en que abrazamos el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios nos declara salvos, nos declara justificados, justos delante de Él. Así que si Dios ha provisto todo eso, la pregunta que debemos hacernos es ¿cómo vamos a responder nosotros ante esto? ¿Qué formas tenemos para responder a ese amor de Dios que nos ha entregado gratuitamente? ¿Saben? Yo creo que Pablo conocía esa tendencia de descuidar lo que no nos cuesta. Y es posible que si nosotros no cuidamos lo que nos cuesta algo, ¿qué vamos a hacer con lo que no nos cuesta nada? Estoy pensando que tal vez nos gusta pagar económico porque no nos gusta cuidar demasiado. Así que Pablo está con esa realidad ahí. Y pensando en nuestro pensamiento, pensando en que la humanidad puede responder de una manera equivocada a ese regalo gratuito que Dios nos da, Pablo menciona algo en el capítulo 6, versículos 1 al 2, que me parece demasiado interesante. Pablo dice, ¿qué concluiremos? Si Dios lo ha hecho todo gratis y no hemos tenido que hacer absolutamente nada, Pablo dice, ¿qué concluiremos? ¿Qué haremos? Él dice, ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo responde, de ninguna manera. Si Dios dice que donde hubo pecado sobreabundó la gracia, es muy posible que nosotros llegáramos a creer que si pecamos, le estamos dando a Dios la oportunidad de que Él muestre su gracia sobreabundante. Y Pablo dice, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Saben? Para ti y para mí, la salvación es gratis, porque efectivamente no tuvimos que hacer absolutamente nada. Solo debimos creer al mensaje del Evangelio. Pero Cristo murió en la cruz para que eso fuera posible. Si para nosotros no tiene ningún costo, a Jesús, a Dios, le costó la vida de su Hijo en la cruz. Nosotros decimos es gratis, y sí, es gratis. Pero no significa que alguien no tuvo que pagar. Alguien pagó ese alto precio. ¿Qué haremos? Dios pagó un precio altísimo para hacernos miembros de su familia, miembros del cuerpo de Cristo. Y nunca podemos olvidar esa realidad.
¿Por qué? Porque los miembros positivos son agradecidos. Ese es el primer punto en los boletines esta mañana, agradecido versus ingrato. En el momento en que nosotros se nos olvida que alguien pagó el precio que nosotros no tuvimos que pagar, nos convertimos en desagradecidos, en ingratos. Y eso no obra la voluntad de Dios. El diccionario define agradecido como alguien que muestra agradecimiento, alguien que muestra gratitud por lo que recibe de alguien. Nosotros debiéramos ser agradecidos. Lo opuesto de agradecido es ingrato. Y la definición de ingrato es alguien que satisface o gratifica poco con relación al esfuerzo y a la atención que le dedican. El apóstol Pablo, en el mismo libro de los Romanos, capítulo 8, dice que si Dios no se negó a darnos su propio Hijo, dice que cómo nos negará otra cosa que podamos necesitar. Dios no se ha guardado absolutamente nada que nosotros necesitemos. Así que debemos mostrar gratificación para con Él. Debemos valorar la obra que Cristo hizo en la cruz. Amemos el hecho de que Dios nos colocó en su familia y que podemos ser miembros de su cuerpo. Nosotros introducimos estas charlas porque, como les dije al principio, en poco tiempo vamos a celebrar nuestra asamblea de constitución. Y queremos que ustedes lean esos estatutos, que los aprueben, que muestren su acuerdo y que hagan parte de los miembros de gobierno de Conviva Norte. Pero en esa misma medida nosotros esperamos como Conviva Norte que ustedes abracen ese privilegio, que ustedes amen el hecho de pertenecer a la iglesia de Dios, que ustedes amen el hecho de ser partes de la iglesia en la cual Dios les ha puesto. En este momento nosotros hacemos parte de Conviva Norte y yo puedo ver cómo ustedes manifiestan el amor que tienen hacia Conviva de muchas maneras, y eso es grato para el equipo, es grato para una iglesia. Así que la invitación esta mañana es: amen el lugar en donde Dios les colocó. Gracias por su compromiso y por amar y por manifestar ese amor de tantas maneras para con Conviva Norte. Amen tanto Conviva Norte que esta mañana puedan declarar el primer principio, el primer valor, y está en sus boletines. Ojalá ustedes puedan leer esto, ojalá ustedes puedan llevar a casa este boletín y meditar en estas palabras, y que puedan llegar al nivel de decir: ¿saben qué? Yo me comprometo. Un miembro positivo se compromete a valorar el privilegio de ser un miembro de la iglesia, se compromete a no desestimar nunca la membresía, sino verla como un regalo y una oportunidad de servir a los demás y de ser parte de algo mucho más grande que cualquier individuo o miembro. ¿Cuál es nuestra invitación como Conviva Norte? Que ustedes abracen el privilegio de ser miembros de la iglesia de Jesús, de la iglesia de Dios manifestada en Conviva Norte, representada en este sector de la ciudad por Conviva Norte. Pero, ¿saben? Esa no es la única manera de mostrar gratitud por el regalo de la membresía, por el regalo que Dios nos ha dado. Otra oportunidad y otra opción que tenemos a la hora de mostrar gratitud a Dios es cuidando de los pastores de nuestras congregaciones. Esa es una manera que tenemos para reflejar el amor
o la gratitud por el regalo que hemos recibido de Dios. Quiero que vayan conmigo a Hechos, capítulo 3, versículos 1 al 6. Este texto es bien conocido y algunas veces también malinterpretado. Pero vamos a leerlo esta mañana. Los que no trajeron Biblia pueden leerlo aquí en la pantalla. Los que tienen Biblia con letra muy pequeñita, les aconsejo que también lo lean aquí. Después en sus casas van a poder confirmar que los textos que proyectamos son verídicos, ¿ok? Dice Hechos capítulo 3, versículos 1 al 6, que un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Eso debieran subrayarlo, si trajeron su Biblia. La oración era una práctica de la iglesia primitiva. Era un alto valor para ellos. Pasaban mucho tiempo orando. Dice el versículo 2, junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Versículo 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Interesante. Esto es lo que yo llamo estar en el lugar correcto. Este hombre, ¿dónde se ubicaba a pedir limosna? En la puerta del templo, es decir, a la entrada y salida de la iglesia. ¿Por qué ahí? Bueno, tristemente tenemos este tipo de personas en muchos sectores. Pero este hombre dice que se hacía a la puerta de la entrada del templo. Es posible que allí iba gente muy piadosa, quizá, que podían compadecerse de este hombre y manifestar su solidaridad para con él a través de una limosna, a través de algunas monedas. Nosotros esperaríamos que alguien que está saliendo de una iglesia tenga un corazón sensible, ¿cierto?, hacia la necesidad. Y parece que este hombre era lo que encontraba. Parece que por lo menos lograba sobrevivir con lo que recibía de las personas que iban al templo. No se nos dice cuánto tiempo llevaba ahí, pero sí se nos dice que era lisiado de nacimiento. Es posible que llevaba toda su vida viviendo de lo que la gente pudiera darle. ¿Han notado ustedes la connotación que la gente o la sociedad tiene acerca de iglesia o de alguien que profese un credo? A veces a la iglesia socialmente se le confunde con lugares de beneficencia, y me estoy refiriendo a la parte económica. Alguna vez, cuando la sede principal de la iglesia central quedaba en el barrio La Castellana, nos llamó la atención una visita que tuvimos muy temprano, eran como 8:30 de la mañana. Y esa persona básicamente llegó golpeando las puertas del local de la iglesia en donde nos reuníamos, pues alegando que era de fuera de la ciudad, que no era de aquí, que necesitaba el dinero para comprar un tiquete para regresar a su ciudad de origen. Lo interesante es que antes que nosotros pudiésemos decirle que no teníamos mucho dinero, él dijo: Dios manda a que ustedes deben dar a los necesitados. Y entonces nosotros le dijimos: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. No dijimos eso. Y efectivamente quisimos ayudarle con algo. Pero esta persona, la verdad, se molestó bastante. Y se molestó tanto que hizo algunos comentarios y pues después salió. ¿Saben? Es posible que este hombre lo último que consideraba necesario es que alguien o le hablara de Dios o simplemente le dijera: ven, no tenemos dinero, ¿de qué otras maneras podemos ayudarle? Pues esa persona simplemente salió y salió muy molesta.
Y claro, el apóstol Santiago dice que nuestras oraciones deben estar acompañadas de nuestras acciones, ¿cierto? A veces no basta simplemente con orar, hay que actuar. Y también no es este texto algo que indique que entonces la iglesia y los feligreses tienen que dar la parte económica y que los pastores y los líderes se dedican a la oración. No, tampoco es eso. El dar es una responsabilidad de todos. Pero me llama la atención este texto por algo que es bien especial. Y es que nosotros a veces limitamos nuestra solidaridad, limitamos nuestro dar a la parte económica. Y me gusta este texto porque la expresión no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy sugiere que siempre hay algo que podemos hacer y que podemos dar. Eso me parece interesante. Con mucha frecuencia uno escucha personas decir, es que yo no tengo tiempo para tal vez llegar a la iglesia y apoyar con algo, tal vez no tengo muchos medios. ¿Saben? Esta es una buena noticia. Tal vez no tengas tiempo, tal vez no tengas la capacidad para movilizarte de un lugar a otro, pero ¿saben? Puedes orar. Es más, la oración no tiene límites de espacio ni tiempo. Podemos hacerlo en cualquier lugar, en cualquier momento. Tal vez tú no tengas mucho tiempo para manifestar tu apoyo a los líderes de la iglesia. Tal vez no tengas muchos recursos para hacer una salida, para llegar hasta donde ellos están, en fin. Pero la buena noticia es que tú puedes cuidar de ellos desde el lugar en que estés. La oración es una herramienta que Dios nos ha dado para cuidar no solamente de nuestros líderes, sino también de nuestros hermanos y de la iglesia en general. Alguien dijo que si queremos cuidar de algo o alguien, la mejor manera de hacerlo es colocarlo en las manos de Dios. Así que si tú quieres cuidar de tu pastor, cuidar de los líderes de la iglesia en la que Dios te ha puesto, colócalos en las manos de Dios. Y puedes hacerlo a través de la oración. ¿Saben qué me atrevo a decir? A veces nuestras oraciones pueden más que nuestro propio consejo. A veces las oraciones de la iglesia delante de Dios por su pastor pueden más que las mismas sugerencias que ellos tengan o las mismas exigencias que pueda tener la iglesia para sus líderes. Esa es la segunda invitación esta mañana. Y el segundo punto en los boletines es solidario versus indiferente. Esta mañana yo les compartía que muchas veces, incluso para mí, es más fácil dar algo que pasar tiempo orando por una persona. Y puede que tú y yo no seamos indiferentes con la iglesia, con nuestros líderes, con el mundo a la hora de dar. Es más, gracias por su generosidad para Conviva Norte. En serio, es muy, muy buena. Ustedes son muy, muy bondadosos. Pero si ustedes son iguales a mí, eso es más fácil que pasar tiempo orando por la iglesia. Así que la invitación esta mañana es: cuida de tu pastor, cuida de tus líderes a través de la oración. Si no tienes mucho tiempo para pasar con tu pastor, ora por él. Los pasteles los puedes hacer llegar por Servientrega. Pero ora por él. ¿Saben?
Algunos de ustedes saben lo que ocurrió conmigo en el 2012. Estábamos celebrando un congreso misionero en Chinauta y estábamos tan deseosos de jugar contra los mexicanos, que era el grupo más grande que venía. Entonces dijimos, la noche anterior al partido dijimos, listo, mañana nos vemos muy tempranito para que podamos jugar sin que se cruce con las otras actividades, colombianos contra mexicanos. A la mañana siguiente nosotros nos levantamos muy temprano, salimos a la cancha a jugar y llevábamos unos 15, 20 minutos jugando. Yo estaba en el arco, yo era el arquero y venía un contrario del otro equipo, era un pelado, tenía mucha velocidad. En ese entonces él estaba pasando las pruebas en las inferiores del Patriotas, creo. No, del Envigado. Y estaba en un buen nivel. El punto es que se le metió la competencia y pues creo que a mí también. El punto es que venía un balón dividido y los dos fuimos y nos estrellamos a toda velocidad. El punto fue que yo llevé la peor parte. Hacía unos 20 días atrás a mí me habían quitado la ortodoncia. Eso significa que los dientes estaban totalmente sueltos. Eso fue un valor agregado para que la magnitud del golpe tuviera tantas implicaciones. Yo quedé inconsciente en el instante, el chico me pegó con la rodilla, yo creo que me desmayé por cuestión de segundos. Cuando reaccioné me levanté y pues sentía que algo no estaba bien y creo que volví a caer. Y luego cuando volví a despertar pues ya me llevaban en la camilla, no sabía todo lo que, hasta ahí no sabía lo que en realidad había ocurrido. Pero el punto es que el golpe fue tan fuerte que todo el maxilar superior derecho, toda esta parte, la perdí, junto con 3 dientes. O sea, el golpe fue muy fuerte. Y pues obviamente estando en Chinauta, fuimos al hospital de Fusa y la persona que atendía ahí dice, no, nosotros aquí no podemos hacer absolutamente nada, usted necesita un cirujano maxilofacial. Y este proceso fue muy duro. Casi que fueron 2 años de rehabilitación, tuvieron que hacer 2 injertos óseos para reconstruir el maxilar y luego colocar los implantes. Pero si algo rescato y si algo bonito puedo sacar de toda esa experiencia es ver el apoyo de una iglesia, de muchas maneras. A través de llamadas, a través de visitas, de muchas formas. Eso fue muy grato para mí. Pero hubo algo que me pareció muy bonito en ese proceso. Y es, a mi casa llegaron muchas de estas notas. Y tengo muchas, quise sacar estas. Esta dice, para Albeiro de Isabela, yo quiero que te mejores. Dios te ama. Estamos orando por ti. Esta es de Chad y Chase, los hijos de Scott, los pequeñitos. Ellos, obviamente en ese tiempo no existía Conviva Norte, así que ellos se congregaban en la principal. Para Albeiro de Chad y Juan y Chase. Hay otra aquí, creo que es de solo Chase. Esta hizo que 2 puntos de mi boca se soltaran, porque me dio mucha risa. Es de Andrés Gómez, dice para Albeiro, hola Albeiro, quiero que en tu cirugía te salga bien y serás tú muy pronto. Y noten lo que hizo. De un lado está la carita llorando y dice tú sin dientes. En serio, fue muy bonito, reí, no podía, se soltaron 2 puntos. Y luego la otra carita dice con los dientes.
y está sonriendo. Dicen que para mí es muy fácil sonreír. Me cuesta esconder los dientes. Esta dice: para el Beiro de Laura, estamos orando por tus muelas. Y escribe un salmo que dice: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Hay una más que dice: gracias por colaborar en Conviva. Y escriben un texto en Romanos 12:12 que dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Hay dos más, es de Dylan, dice: estamos orando por tu boca y tus dientes. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Y hay una última, dice que es de Isa, dice: estamos orando por tu boca y por tus dientes. ¿Saben? Ninguno de estos chicos, por obvias razones, llegó hasta mi casa. Pero cuando esas notas llegaron a mí, yo me sentí cuidado y me sentí amado, me sentí valorado al saber que en algún lugar unos niños estaban orando por mi salud, estaban orando por mí. Ninguno de ellos fue a la clínica ni a la casa, pero me hicieron saber que estaban orando por mi salud, y eso para mí fue muy, muy grato. ¿Saben una cosa? Yo necesito volver a decirlo. A veces los pastores llevan cargas que son únicas de ellos llevarlas. Y no digo eso porque yo sea pastor. Lo digo porque las exigencias del día a día son iguales que las que ustedes pueden llevar. No son superhombres. Sentimos y vivimos y luchamos como cada uno de ustedes. Pero ¿saben? Las oraciones de ustedes dan tanta fuerza a nuestras vidas que nosotros simplemente necesitamos decirles gracias y por favor síganlo haciendo. Y como iglesia no podemos ser indiferentes a la hora de orar por nuestras iglesias, por nuestros hermanos, pero también por nuestros líderes, por los líderes que Dios nos ha colocado para guiarnos. ¿Cuál es el compromiso entonces que esperamos de cada miembro positivo de Conviva Norte? Que se puedan comprometer a cuidar de los líderes de la iglesia en oración. Queremos que sean miembros comprometidos con la oración. Quiero pedirles que inclinen su rostro, por favor, en un momento de oración. Padre, yo te alabo una vez más porque tú nos salvaste gratuitamente. Pero Cristo, quiero darte gracias por pagar el precio en la cruz, por pagar con tu vida y con tu sangre lo que yo a veces simplemente ignoro y a veces con mis acciones paso por alto. Mi oración, Rey, esta mañana es que nosotros nunca olvidemos que si hay un precio demasiado alto, un precio que nos era imposible y que le es imposible al hombre pagar. Ayúdanos a recordar que para que nosotros fuésemos miembros de tu cuerpo, tú tuviste que pagar la deuda, y que eso nunca se nos olvide, Señor, y que nosotros podamos manifestar nuestra gratitud en la iglesia, a través de nuestras acciones, a través de nuestro amor hacia ella, a través de nuestro respeto, a través de nuestro apoyo hacia ella. Y Rey, te ruego que nosotros no podamos ser indiferentes con las necesidades de nuestros líderes. Padre, que nosotros
podamos tenerlos en cuenta en cada una de nuestras oraciones. Padre, que nosotros antes de querer exigirles, que nosotros antes de querer reclamarles, incluso imponerles nuestros deseos, que nosotros pasemos tiempo delante de ti, orando por ellos, que nosotros podamos estar tan comprometidos con ellos, que los recordamos y los colocamos en tus manos cada vez que llegamos delante de ti. Gracias por Conviva Norte, gracias por cada persona que has traído y gracias por el amor que cada uno de ellos manifiesta hacia este grupo de personas. Gracias por tu presencia en este lugar y gracias, Rey, por recordarnos el inmenso privilegio de ser parte de algo tan, tan inmenso como lo es tu iglesia. En el nombre de Cristo. Amén.